Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas. Buenas noches, bienvenidos al segmento. Hoy miércoles junto a Carmina Valdizán tenemos una entrevista muy especial, una entrevista que grabamos hoy por la tarde en Casa Presidencial, dado que el señor presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei Falla, nos concedió la oportunidad de tener esta entrevista. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Es un gusto estar aquí junto al señor presidente. Bueno, señor presidente, gracias por concedernos este espacio. Un gusto. La sociedad guatemalteca, los ciudadanos guatemaltecos desean escuchar mucho de usted en unos momentos en que todos los ciudadanos estamos pues muy pendientes de esta situación extraordinaria que nos está tocando vivir. Pues les agradezco muchísimo, gracias por venir a esta su casa. Perdón no poder ir al estudio, pero hoy la agenda está muy apretada. Pamelita me dijo, por favor, presidente, le dije con mucho gusto, pero no puedo ir. Tenemos la última reunión está programada hoy como para las 11 de la noche, entonces era imposible. Pero gracias a ustedes por estar aquí, de veras, bienvenidos. Presidente, la verdad, ¿a poco se recuerdan de que recién el 14 de enero usted tomó posesión? Estamos apenas en principios de abril, pero le ha tocado una de las fases históricas más complicadas en la historia reciente de Guatemala. ¿Cómo está asumiendo ese reto, esas decisiones, esa responsabilidad de conducirnos a todos a través de esta etapa tan difícil? Bueno, le puedo decir que han sido 2 meses y medio en los cuales pareciera que hemos pasado 2 años. No por el ritmo de trabajo, porque si ustedes miran desde el 14 de enero, 15 de enero realmente, porque el 14 terminó muy noche, 15 de enero estábamos en la calle y llevamos un ritmo de trabajo, o sea que cuando esto nos tocó ya veníamos con ese ritmo. Tuvimos una ventaja, es haber podido planificar, ver cómo se estaba jugando el virus que iba a venir. Pudimos hacer algunas planificaciones que se han logrado ver concretado. Pero sí les puedo decir algo, las decisiones no han sido fáciles. Se meditan mucho, se toman en la soledad, porque se asumen en la soledad, porque al final uno es el responsable y debe asumir la responsabilidad como tal, sin olvidar que este es un momento muy especial, muy especial. De hecho, yo creería que es un poco más complicado que lo que hemos logrado investigar y estudiar del fenómeno económico en la Segunda Guerra Mundial. Porque si bien es cierto, estamos viviendo una economía de guerra muy parecida a la Segunda Guerra Mundial, una Europa en crisis, Estados Unidos en crisis, Rusia, etcétera. No se había visto una crisis sanitaria pegada a un evento económico mundial. Esta es la primera vez, pues, desde hace muchísimos años, de la época de la colonia, poquito antes, que no había visto un golpe de una convulsión económica, sanitaria al mismo tiempo, en el mundo. Es la primera vez y entonces está costando tomar decisiones, porque se complican el doble. Yo soy médico y tengo, pues lógicamente, el concepto del sanitario en la cabeza, pero también soy presidente político y tengo el concepto de mantener la economía en la cabeza. Entonces, tratar de llegar a un balance, tratar de mantener un balance, para que las medidas que adoptemos en la fase en la que estamos nos impliquen que lo que va a venir después sea lo menos posible. Que nos va a venir un repunte, sí, eso es obvio, lo esperamos probablemente para finales de abril, mediados de mayo. Nosotros no podemos tener al país cerrado tanto tiempo, pero sí pudimos saber que esta fase de contención significa que cuando nos venga el coletazo sea lo menos posible. Hasta el momento tenemos, ¿qué? 2.400, 2.500 personas aisladas, en cuarentenadas, porque han estado en contacto con personas que tienen el virus. El día de hoy llevamos 7 casos, es el segundo día más alto que hemos tenido. Hemos tenido nada más 2 días de 7, son los más altos. Tenemos un caso complicado. Uno es un padre de familia que ya estaba en el hospital y teníamos a la familia aislada. De sus 5 miembros, 4 resultaron positivos.
No resulta positivo una niña de 12 años, pero sí resulta positiva su hija de 8 años con parálisis cerebral. Entonces, eso nos complica más porque la atención nos preocupa cuál va a ser el impacto en su capacidad pulmonar. Hemos logrado aislar gente, y esta gente está saliendo porque este estaba infectado, y como los teníamos en cuarentenados, salieron infectados, y entonces se queda ahí. No tenemos ni un caso comunitario todavía, y nos estamos preparando para esa etapa. El día de hoy arribaron al país, o están por arribar, me falta la confirmación, de 22.500 pruebas que conseguimos con el BCIE como producto de una gestión de gobierno, y 15.000 pruebas más que vienen unas compradas por el Ministerio de Salud, más un donativo de Fundesa, con lo cual vamos a tener 37.500 pruebas ya para las próximas, para poder principiar a tener una mayor capacidad de toma de muestras, pero no preocupándonos en lo que todo el mundo quisiera. Todo el mundo quisiera decir, salgan a tomarle muestras a todo el mundo. No. Y hay una explicación lógica de por qué no hacerlo. Hoy estamos conteniéndolo. O sea, venir y tomarle a Mariano Rayo hoy el hisopado y que me salga negativo, ¿le daría a Mariano Rayo una falsa sensación de seguridad? No tengo. Pero eso no significa que no lo vaya a tener. Pero como no tenemos una expansión comunitaria, sino que mientras Mariano Rayo no ha estado en contacto con una persona que ha venido del extranjero o con alguien que, habiendo tenido contacto con una persona del extranjero, lo pasó, no nos tenemos que preocupar de masificarlas. La masificación es en la tercera etapa, en lo que se llama la fase de mitigación. Cuando uno mira en las redes sociales que todo el mundo dice, pero es que no están haciendo suficientes pruebas. No, sí es cierto, estamos haciendo suficientes para esta etapa. De hecho, cada persona, cada uno de los 12 que se han recuperado, han tenido entre 5 y 6 pruebas, desde que se les confirma hasta que salgan 3 pruebas negativas, para que podamos asegurarnos que no hay virus en ninguna parte de su cuerpo. Hemos tenido la suerte de tener una alta dosis de recuperados, que estamos más o menos dentro del promedio mundial, pero 4 o 5% arriba del promedio mundial, estamos ahí en la media del mundo, y hemos tenido pocos casos, a diferencia de cuando uno mira el crecimiento de los países vecinos. Y por lo tanto, ahí es en donde principian a complicarse las cosas, porque vienen y dicen, bueno, entonces si hay tan pocos, ¿por qué tenemos que tener toque de queda? Porque si no, algo están escondiendo. No escondemos, es que no queremos más. Y para que no haya más, tenemos que reducir la posibilidad de ese impacto. Antes de continuar, y Carmina, solo queremos aclararle a la audiencia de que desde que entramos a Casa Presidencial, aquí los protocolos sanitarios son muy estrictos. La verdad es que solo nos hemos quitado la protección que nos manda la norma, los guantes, todo, para estos minutos, guardando la distancia. Estamos alejados. Estamos alejados. Solo aclaramos porque aquí las normas son muy estrictas. Pues, señor presidente, gracias. Creo que nos ha aclarado muchas de las preguntas en esta introducción que teníamos, pero creo que hay 2 preguntas que la ciudadanía quiere y que proceden. La primera, preguntarle cómo se siente, cómo está usted, porque lo hemos visto cansado, la verdad, y creo que es importante que la gente sepa, se preocupan por usted. Y segundo, para que pueda ampliar, cómo se está preparando también el personal de médicos, hospitales, todo el personal sanitario de Guatemala. Sí, miren, con respecto a mí le voy a decir, mire, me sobra el ánimo, al igual que el cansancio. Hay unas personas que me dicen que tengo que descansar, pero no me pagan por descansar. Y no llegué a la presidencia para descansar. Ahí descansaré en paz después de ser presidente. Antes no. Tengo mucho trabajo por hacer. No puedo descansar cuando en mi mente está dando vueltas el que tuvimos que suspender las escuelas y los niños dejaron de comer, por ejemplo. Miren, me tenía mortificado la toma de decisiones de cerrar las escuelas pensando que ese 1 o 2 tiempos que hacen en la escuela es lo único que van a comer muchos niños. Les juro que
tomar esa decisión ha sido de las decisiones probablemente más difíciles que he tenido. Más difícil que el transporte, por ejemplo, la de los niños. Muy difícil. Ya la Contraloría en una semana nos diera la oportunidad de darle los alimentos en bolsa y todo, y estamos distribuyéndola para que por lo menos ese niño, mientras dure el paro en la escuela, siga con la alimentación y la tenga. Ya, eso ayuda un poco. Sí, estamos cansados, es obvio, pero no nos preocupa mucho, la salud está bien, hemos tenido contacto con miles de gentes, bendito sea Dios, hemos guardado ciertas normas de prevención, creemos hasta el momento que estamos haciendo las cosas bien. Ahora viene usted me hace una segunda pregunta con respecto con el personal, y aquí vale la pena aclarar otra cosa. Porque dicen, bueno, y el doctor está haciendo hospitales temporales. ¿Y por qué si hay tan pocos pacientes está haciendo hospitales temporales? ¿No será que nos están mintiendo? Y viene otra consideración que vale la pena que la gente comprendamos. ¿Cuál fue el error de España, de Italia o de muchos países? Fue que la persona con un virus altísimamente contagioso fue llevada a un hospital donde hay N cantidad de enfermedades, donde hay gente con piernas rotas, donde hay parturientas, donde hay niños recién nacidos. ¿Qué pasó? Ese ambiente hospitalario se ensució, se contaminó. Y cada hospital se convirtió en un centro de expansión de la enfermedad. Como tuvimos la suerte de ver eso, nosotros dijimos, no, vamos a hacer áreas de aislamiento en los hospitales públicos, de manera que cuando alguien llegue, que se considere que es coronavirus, se pone en aislamiento. Y si se confirma que va a ser trasladado a un hospital temporal para que no se infecte todo el hospital. Al Hospital Roosevelt asisten en promedio 5,000 personas al día. Bueno, usted fue ministro de Salud y estaba ahí cerquita, sabe que eso es una locura. O sea, 5,000 personas que pueden salir del Hospital Roosevelt con la probabilidad de un contagio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos lo que es correcto. Hacer hospitales en lugares en donde no vayan, y 2 van a ser temporales, después se desaparecen, se sanitizan y se desarman y santos en paz. Pero protegimos las instalaciones, las formales. Decidimos hacer una primera batería de 5 hospitales, que esperaríamos nosotros fueran suficientes. Ya mañana terminamos el segundo, que es el de Quetzaltenango. Ya Parque de Industria ya está funcionando. En Quetzaltenango al día de hoy lo vamos a poner ya listo, pero no hay todavía clientela para ese O sea que hospital. el de Tonicapán identificado ayer todavía no va. Ese de antier. De antier, perdón, sí. Es que originario de, pero no está ahí. Perfecto. Estaba aquí. Y está en el Parque de Industria. Tenemos también una persona que es originaria de Quetzaltenango, pero no está en Quetzaltenango, estaba aquí. Está aquí también en el parque. Entonces, todavía no tenemos brote en el occidente. Sin embargo, ya estamos listos con personal, con hospital, por si se da, poder tener una respuesta muy rápida. Ese hospital ya tiene ambulancia, que Cofinio Hostal nos donó, 3 ambulancias, y entonces una se fue al Parque de Industria, otra se va a ir a Petén y la otra se va a Quetzaltenango. O sea, para que cuando se dé el brote, haya una única ambulancia para trasladar a los infectados y no se usen todas y que una ambulancia pueda servir para infectar. O sea, estamos tratando de corregir los errores de todo el mundo. Eso, para la percepción de algunos amigos en las redes sociales, es algo están ocultando, ¿no? No estamos ocultando nada. Estamos previendo las cosas. Si nosotros seguimos a este ritmo de crecimiento, lo lográramos mantener en las próximas 8 semanas, a un crecimiento de 5, 7, 10 casos diarios, pasaríamos, creo yo, el coletazo muy suave. Eso implicaría que el bache económico va a ser un bache, pero lo podemos restaurar fácilmente. Mañana se le va a presentar al Congreso de la República una iniciativa de un financiamiento de 11,000 millones de quetzales para poder enfrentar ese bache económico, generando empleo, infraestructura estratégica y vivienda social y una serie de consideraciones para tratar de levantar la economía y que el trabajo, porque ahorita lo que interesa es no solo mantener las plazas de trabajo, sino ampliarlas. Hay sectores muy golpeados
que lógicamente en esta época nos tocó la peor época para poder tener la enfermedad, pero la mejor época en el año para poderla tener. Clima seco, cálido, es la mejor combinación para que esto se reduzca estadísticamente hablando. Y es el sector turismo, ¿verdad? O sea, ese sector está impactado. Un sector de que dependen algo así como 650,000 familias guatemaltecas entre empleos directos e indirectos y del cual tenemos que dar una respuesta integral a ese sector. Entonces, de ese paquete económico vendrá un apoyo a ese sector, que no todo el mundo cuando uno es el sector turista dice, este está pensando en los grandes hoteleros. No, aquí estamos hablando del sector turístico, la microempresa turística, la gente que vendía las pulseras, las artesanías, gente que en este momento está en graves problemas. Entonces ahí vamos un poco tratando de mezclar lo que decía, la parte sanitaria con la parte económica, compensarla. El tema sobre el personal sanitario. El personal, de nuevo. El personal de los hospitales temporales, por ejemplo, el de Quetzaltenango va a tener un administrador, el director es un director médico con experiencia administrativa, su segundo es un intensivista, para que podamos tener la combinación. En el del parque, la primera es una experta en manejo hospitalario, el segundo es un epidemiólogo. O sea, estamos jalando gente de nuevo, contratando gente para esos hospitales temporales, con capacitación para el manejo de personas con una enfermedad altamente contaminante. Algunas personas dicen, pero hay muy pocas batas de esos trajes espaciales en los hospitales públicos. Sí, porque nada más tiene que haber para los casos en el área de aislamiento, porque no debe haber para todo el hospital, porque no pretendemos que lleguen todos los casos a los hospitales. Tenemos que utilizar muy racionalmente los recursos que tenemos, sobre todo porque hay escasez. O sea, conseguir una mascarilla ahorita está costando. Los ventiladores, de hecho les podría anunciar algo, darles alguna primicia. Los ventiladores, los primeros que cotizamos para el Parque de la Industria, que nos fueron donados por la cervecería centroamericana, ellos los compraron. Una de las cosas es que la gente nos ha ayudado, pero nosotros no hemos manejado un solo centavo. Entregamos el listado de equipo y nos los compran, lo cual hace más transparente el uso. Salieron en 200,000 quetzales y hoy, si hace una cotización afuera, están como entre 300 y 400,000. Les tengo una exclusiva. El día de mañana entregan 63 válvulas reguladoras de paso de oxígeno en nuestra embajada en Alemania. Las últimas 63 que encontramos en el mercado alemán donde son producidas vienen a Guatemala y si todo va bien, vamos a tener unos respiradores hechos en Guatemala de la más alta tecnología a una milésima del precio comprado en el extranjero. De hecho, unos ingenieros en un ingenio se pusieron a trabajar en cómo hacerlo. Van a hacer touch, ya, con tecnología digital, pero a un precio, miren, exageradamente bajo. Conseguimos comprar las válvulas ayer, esperaríamos que estén en 5 días en el país y 15, 20 días después deberíamos estar viendo el primer Joaquín. Se va a llamar Joaquín el respirador en honor del hijo del ingeniero que lo está haciendo, que ya será el que lo explique y por qué le quiso poner Joaquín. Pero los Joaquines van a estar probablemente diríamos contados a partir de que vengan unos 2, 3 semanas, poder tener ya los primeros. Si eso nos funciona como creemos nosotros que nos va a funcionar, porque ya vimos todo el proyecto, todo el diseño y todo, si eso nos funciona, nosotros podríamos ayudar incluso a elaborar aquí en Guatemala para apoyo a los países centroamericanos.
Estamos trabajando. Sí, dentro de la tragedia, presidente, son buenas noticias. La industria guatemalteca, los profesionales guatemaltecos con esas capacidades. Pero permítame insistir un poco en el tema del personal sanitario, de los médicos, de los residentes, de toda esa gente que se requieren para estos momentos. Sabemos que hay ciertas normas muy rígidas para la contratación de personal de recurso humano, en particular en el Ministerio de Salud. Y algunas de las cosas que la gente se sorprende es porque solo se les está ofreciendo 12,000 quetzales, siendo ese relativamente bajo en relación al mercado. ¿Hay alguna explicación para que no se pueda flexibilizar sin generar desigualdad? Porque sabemos de que en tiempos extraordinarios se pueden crear desigualdades. Porque hay una razón. El Congreso no nos ha dado la ampliación presupuestaria. Estamos sujetos a un tema en donde estamos teniendo que ampliar el número de personal con unos recursos que están limitados, porque nos han dado recursos para enfrentar la crisis, pero eso no es para pago de personal. Entonces tenemos forzosamente la limitación presupuestaria. Y en el momento de darnos la ampliación presupuestaria, nosotros podremos homologar, podemos ampliar, pero ahí sí estamos, porque tenemos que calcular, tenemos que llegar a final de año con lo que tenemos. No hay de otra. Estamos relativamente atados ahorita, no de pies y manos, pero sí de pies para poder hacerlo. Señor presidente, ¿han pensado en habilitar los salones comunitarios de ciertas poblaciones como hospitales temporales? Y también la ciudadanía en general quisiera saber, creo yo, si están pensando en una campaña educativa con manuales de cómo tratar a un enfermo en casa, porque hay personas que realmente no necesitan una hospitalización. De hecho, ahorita nos podemos dar el lujo de tenerlos a todos hospitalizados. Uh-huh. Si seguimos conteniendo la enfermedad y tenemos éxito en esta fase, podemos darnos el lujo de tenerlos hospitalizados. Un lujo que no se da en ningún país, que supera la cantidad de los pacientes que pueden manejarse en los hospitales. Porque habría que principiar a seleccionar quienes tienen complicaciones pulmonares severas para meterlos a los hospitales, como está sucediendo en muchos países, donde la gente le dice, bueno, mire, usted tiene más de 70 años, váyase a su casa porque no vamos a gastar en usted. Usted tiene 29 años y tiene complicación pulmonar, véngase usted al hospital. O sea, esa que se llama en medicina de catástrofe, se llama triage, que es la selección. Nosotros esperaríamos no tenerla que aplicar en Guatemala. O sea, creemos que es lo que tenemos. Va a llegar un momento, o podría llegar un momento, en que nosotros te diríamos, mire, salió positivo, pero quédese en su casa. En ese momento principia a actuar que es la fase de mitigación. La explicación del aislamiento de esa persona adentro de su domicilio. ¿Por qué la persona no puede salir? ¿Por cuántos días no puede salir? Y la visita constante y permanente del personal de salud para tomarle la temperatura. Mucho va a tener que ser por teléfono para poder solo ir a visitar a la gente que dice, sí, estoy con problemas pulmonares, y entonces llegan los vestidos de astronauta a evaluarlo. Si efectivamente tiene problemas pulmonares, se agarra a ese paciente y se le lleva. Nosotros no estamos en esa fase y ojalá no tengamos que llegar a esa fase. Estamos en la fase en la que, si está positivo, pues véngase al hospital para quitarlo. Cuando entremos a esa fase, va a haber una inducción a quien vive con ellos. Va a haber una inducción en el sentido de decirle, por ejemplo, una persona mayor de 60 años no puede estar en la misma habitación o en la misma residencia de una persona que tiene coronavirus, para evitar la complicación que a esa persona le pegaría muy fuerte, con peligro de muerte. O sea, si hay alguien que tiene un tratamiento de cáncer, no puede estar ahí tampoco. O sea, se va a tratar de mantenerlos aislados lo más posible y va a haber toda una instrucción para que el alejamiento social dentro de la vivienda con respecto a la persona pues sea tan sencillo como con una mascarilla, guantes, 2 metros de distancia, y pues tendrá que comer solo, tendrá que lavar sus platos con agua y jabón él, lavarse las manos, no tener mayor interacción con el resto de la familia, pero se puede lograr y ya hay casos
en esta epidemia documentados en todas partes del mundo en donde se puede convivir sin ningún problema. Presidente, una de las ventajas entre todo esto es que usted es médico y cirujano y permite también pensar en que las decisiones están basadas en evidencia, en ciencia. Esperamos que no lleguemos a este tema que usted mencionó, del triage, de la selección, porque eso sí es de las cosas más difíciles. En este sentido, presidente, usted lo decía en su primera respuesta, ¿cómo se logra tratar de balancear aquellas decisiones que tienen que ver con salud y vida y también esa situación económica? Porque hoy estamos a 1 de abril, ayer 31, muchas personas recibieron la mala noticia de que se les despidió, se les suspendió, se acabó, empresas cerraron. Hay mucha angustia en las familias y en las personas guatemaltecas. ¿Cómo es esa situación? Yo le voy a contar algo. Aquí han venido varios empresarios, todos muy preocupados por una mala quincena. Porque solo va una quincena. Y se nos olvidan muchas buenas quincenas. Tampoco podemos caer en el pánico de que por una quincena se acabó el mundo. Estamos totalmente convencidos e incluso hemos visto medidas de algunas personas que creemos nosotros que se han ido mucho más allá de lo que debían. Faltará una quincena, van a ser 2 quincenas, de donde vamos a estar apretados. Ahí es en donde nosotros hemos principiado a tomar las decisiones con los escasos recursos que tenemos. Por ejemplo, tenemos 200 millones de quetzales en el fondo de emergencia que van a ser utilizados para 200,000 familias que reciban 1,000 quetzales. Eso va a estar hoy, después de esta entrevista, es una de las reuniones que sigue. Tenemos ya el plan de cómo hacérselo llegar a la gente para que la gente no tenga que ir en chumul los errores a pelearse por un subsidio, sino que le llegue un bono no condicionado a su teléfono, a su DPI, de una manera totalmente distinta, y no caer en los errores. Claro. Presidente, vamos a hacer un muy pequeño corte. Después de eso tenemos algunas otras preguntas y consultas junto a Carmina Valdizangué. Los invitamos para que continúen. Estamos junto al presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Tu salud es primero. Recuerda que el banco puede ir a tu casa. Haz tus pagos de préstamos, tarjetas de crédito o gestiones en GTC App o en tu banca electrónica. Si aún no tienes, hemos abierto más agencias, autobancos y nuestros más de 1,600 agentes bancarios para que nada te falte. Ven con todo listo para agilizar tu trámite y volver pronto a casa. GT Continental. Te queremos bien. Los problemas respiratorios son comunes en los niños y dificultan su capacidad para respirar. En muchos casos, se requiere nebulizar para despejar las vías respiratorias de forma rápida y efectiva. Los nebulizadores de DASA Health poseen certificaciones internacionales, están validados y recomendados por médicos. Son portátiles y fáciles de usar en casa, poseen un compresor silencioso y son amigables con los niños por las diferentes figuras infantiles, facilitando el tratamiento y alivio de los síntomas en menor tiempo. El nebulizador DASA Health es una herramienta indispensable en tu hogar y los puedes adquirir en las principales farmacias del país. Comienza contigo. Evita el contacto físico. No saludes de beso ni de mano. Cuídate. Debes tomar mucha agua, descansar y alimentarte bien. No toques tus ojos, nariz o boca. Y recuerda siempre lavar tus manos. Grupo A, quédate en casa. La presión arterial alta es peligrosa como un globo inflado que puede explotar.
Medir la presión arterial diariamente es una manera fácil y segura para un diagnóstico temprano de presión arterial alta y reducir el riesgo de infarto, derrame cerebral o incluso la muerte. Los monitores de presión arterial MicroLife, distribuidos por DASA Health, están certificados y han sido validados por asociaciones médicas a nivel mundial y están disponibles para pacientes, incluyendo diabéticos y mujeres embarazadas. DASA Health pone a tu disposición los monitores de presión arterial MicroLife en diferentes modelos, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Son una herramienta indispensable en su hogar para utilizarlos a diario en el monitoreo de la presión arterial de acuerdo a las indicaciones de su médico. Puedes adquirirlos en las principales farmacias del país. Limpia tu teléfono móvil y dispositivos electrónicos. Desinfecta la ropa, toallas y trapos y cualquier producto de tela. No descuides la limpieza de los sanitarios. Limpia el suelo y alfombras. Y recuerda siempre lavar tus manos. Grupo A, quédate en casa. Hay momentos en los que todos nos parecemos. Todos somos la enfermera, la que cura, la que se preocupa por los demás antes de sí misma. Todos somos el camionero, el que sigue andando, el que no para. Todos somos el policía, el que nos cuida hasta cuando no queremos. Todos somos el de la gasolinera, el que permite que el país se siga moviendo. Todos somos el de las aguas, el de la moto, el de las verduras. Todos somos el que sigue trabajando desde casa con la misma pasión de siempre o más. Todos somos el de la farmacia, el del gas, el de la basura, el del banco. Hay momentos en los que todos nos parecemos. Hoy, todos somos trabajadores. Todos somos Guatemala. Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo esta entrevista con el presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei Paya. Esta es una entrevista que se ha grabado, que se está transmitiendo hoy por la noche, pero el señor presidente nos abrió las puertas de Casa Presidencial. Les recuerdo, en este momento nos ven sin las protecciones, pero quiero confirmarles de que todo el tiempo, desde que entramos a Casa Presidencial, aquí se resguardan todas las limitaciones, restricciones sanitarias que manda la norma. Señor presidente, nos estaba comentando esta situación de lo sanitario económico y algo más nos tenía que compartir. Sí, porque no solo van a ser 200,000 familias beneficiadas con el aporte, sino que hoy principió la recepción de alimentos. Vamos a preparar 200,000 cajas de alimentos en el domo de la zona 13. Se han preparado hasta 10 líneas de producción. Vamos a contar con colaboración del Cuerpo de Ingenieros, de los clubes rotarios. Hemos invitado jóvenes para que todos vayamos a llenar cajas. Van a ser distribuidas a aquellas personas, a aquellas familias que no alcanzan esas 200,000, que es lo que tenemos. Esperaríamos que el Congreso de la República se pongan la mano en la conciencia. Bueno, difícil saber dónde está la conciencia para que se la pongan, pero es una expresión. Pero sí vale la pena que piensen un poquito. Hemos visto personas que quieren sacar rédito político de esta situación. Incluso alentando, hemos identificado 7 personas, se va a hacer la denuncia penal al Ministerio Público, que en redes sociales están incitando incluso a la sedición. Hemos visto algunos diputados que han caído prácticamente en apología del delito al pretender azuzar a la gente. Es peligroso jugar con fuego, muy, muy peligroso. El daño no se lo hacen al gobierno, al final de cuentas.
porque al final se lo hacen a la institución, al país, a la institucionalidad del país. Es peligroso apuntarle a medidas populistas que podrían generar que ese tema económico, el bache, se convierta en una zanja que cueste mucho salir de ella. Fácil es venir y decir, no paguen, no hagan. Eso es fácil decirlo. El problema es, entonces, ¿de dónde van a salir los sueldos de ellos también? O sea, ¿de dónde va a salir la energía? El país que viene y dice, no paguen, pero nosotros les servimos el 30% de la luz. O sea, ¿qué va a pasar cuando a los guatemaltecos no les paguen la luz? ¿Qué van a hacer? Van a bajar el flipón y entonces van a tener apagones y van a tener más complicaciones. Entonces, ojo, aquí tenemos que apelar a una madurez política que cuesta encontrarla en uno mismo incluso, pero tenemos que apelar a ella. Tenemos que apelar a un sentimiento de unidad nacional, porque este problema es cómo nosotros vamos a enfrentar el problema ante el mundo, ante un mundo que va a decir, ok, sí yo necesito café, pero fíjese que no tengo un pisto para comprarlo. Sí necesito cardamomo, pero fíjese que los que se toman cardamomo tienen cerrado todo y no se puede hacer llegar el cardamomo. O sea, ¿cómo vamos a hacer para impactar? Tenemos que cambiar el chip, incluso de nosotros de vernos hacia, vamos a producir, sí, alimentos, sí, pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo de ahorita. La fruta de temporada, mango. Sí. Exportamos mango. No hay mercado que nos lo reciba. No hay mercado que nos lo reciba. ¿Qué tenemos que hacer? Procesos agroindustriales muy rápidos para convertir esos mangos en conservas. Para pensar que vamos a vender en un futuro y ayudar a que la gente pueda producirlos y los guarde. A cargo de que la garantía sea que cuando esto se restablezca, eso lo venda y con eso pague. San Juan Zacatepeques, el mercado de las flores. Se producen flores divinas en Guatemala, se exportan bellezas. Pero en Miami nadie está pensando en comprar flores. O con la gente aislada en cuarentenas absolutas, no puede salir a comprar, menos va a salir a comprar un ramo de flores. ¿Cómo vamos a hacer para que esa gente convierta momentáneamente esos cultivos de flores en algo que los ayude a su subsistencia? Ahí es en donde tiene que entrar el Estado. Y hemos tenido muy poco tiempo, una quincena para trasladar acciones sin recursos, sino que ajustando el presupuesto, ahorrándonos, haciendo más pequeño el aparato burocrático en muchos casos, para poder tener más recursos para la microempresa, para los pequeños productores, que es en donde va a estar la mayor parte de nuestro problema. El gran problema de Guatemala es que el mercado informal es demasiado grande. Y ese mercado informal a la larga es el que mantiene viva la economía del país y son los más perjudicados con los cierres. Y tenemos que llegar a ellos. Entonces, ahí es en donde se requiere un poco de madurez, de sensatez política, para poder decir, miren, el problema no es que fracase el gobierno, es que fracase el país, o que caigamos en una confrontación ideológica que no tiene sentido, que se traduciría en brotes de inestabilidad y de ingobernabilidad, que hagan que más gente esté sumida en más pobreza, que en lugar de que estemos trabajando, digamos, o que pongámonos a producir, porque Centroamérica va a necesitar más alimentos de nosotros como nunca. El sur de México también, a pesar de todo que nos miren con malos ojos siempre, el sur de México va a necesitar más esta vez de nosotros. Y nosotros somos la economía en Centroamérica que puede marcar la diferencia hacia los otros países. Nosotros, en lugar de estar pensando en exportar ahorita a Europa, que va a estar difícil, tenemos que prepararnos a exportar lo que Centroamérica necesita. Entonces es reconvertirnos, buscar el mercado que no hemos logrado nunca entrarle, que es al que queremos con mucho énfasis entrarle, donde podemos surtir, que están ya necesitados, que es el tema del Caribe. Ahí están más necesitados de aprovisionamiento de alimentos que muy probablemente en Centroamérica. Y tenemos un socio comercial en el Caribe que no hemos aprovechado, que se llama República Dominicana. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar, pero esa variación
implica tiempo, esa variación implica recursos, esa variación implica voluntad. Y ahí necesitamos la voluntad de los señores diputados, necesitamos la voluntad del sector privado, necesitamos la voluntad del gobierno, que la tenemos, en reorientarnos hacia dónde podemos hacer y principiar a buscar esos mercados emergentes para nuestros productos para que el impacto sea lo menos posible. Señor presidente, hablando del tema económico, ¿han pensado de llegar el momento en medidas drásticas? Por ejemplo, algunos economistas están recomendando la austeridad precisamente del Estado, inclusive la reducción de ministerios. Pues yo principié hoy. Hoy no se renovaron los contratos en 2 secretarías del Estado. Se está disminuyendo el personal permanente, está siendo absorbida por otra comisión y nos va a implicar 100 y pico de millones de quetzales de ahorro. ¿Qué queremos hacer con eso? Por supuesto que hay 500 personas específicamente molestas. ¿Qué secretarías? La CEPAS y la SA. Por supuesto están molestos. Pero no es el bien común prevalece sobre el bien particular, según nuestra Carta Magna. No es que tener 600 contratos que se consumen 100 y pico de millones de quetzales al año es menos importante que darle de comer a la gente o de apoyar a la microempresa. Y se les van a pagar las prestaciones, ojo, porque por primera vez se van a pagar las prestaciones. Pero vamos a cerrar. ¿Por qué? Uno, que me disculpe el señor Procurador de los Derechos Humanos, que me mandó una nota pidiendo que no cierre, que no haga. Es complicado. Como le digo, uno tiene que tomar decisiones. Y mire que ahorita se lo estoy dando varias exclusivas, vean hoy ustedes, mire. Aquí tuvimos hoy una manifestación de 7 personas que vinieron a protestar porque no les renovamos el contrato. Resulta que ahora el Estado tiene la obligación de renovar contratos. Entonces, ¿para qué existen los contratos? Hay plazas con permanentes. Cláusulas específicas de rescisiones. No, pero es que aquí no hay siquiera de rescisión. Se llegaron al final de un acto muy malévolo que dejó el anterior gobierno, en donde nos dejaron incluso en algunos casos ministerios el 13 de enero firmando los contratos por todo el año para asegurarse que su gente se mantuviera. A nosotros nos dejaron casi todos hasta el 31 de marzo. Hemos cumplido. Pero se terminaron los contratos. El plazo finalizó. Una de esas instituciones está emplazada. ¿Cómo lograron obtener sindicatos de 029? Sindicatos de profesionales, de servicios profesionales temporales. No sé, ni me lo quiero imaginar lo que ha de haber costado. O las presiones o todo, porque son sindicatos que rompen con el espíritu de la ley. Pero bueno, ahí están. Y logran un emplazamiento en donde el juez viene y dice que tenemos prohibido despedirlos. No se despidió a nadie, se llegó a la finalización del contrato. La CEPAS tiene 3 programas. Programa del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, que va a ser pasado a la COPRED. El Foro Nacional de la Mujer, que nos cuesta 800,000 quetzales al año, en salarios. Todavía estas facturas del partido. No sé qué tanto ese Foro Nacional de la Mujer implique algo, pero se va para la COPRED. Y el tercero es el Programa Nacional de Resarcimientos, que se va para la COPRED. Es el personal que es trasladado, el personal permanente de esas instituciones que es trasladado a la COPRED. El resto, que solo en la CEPAS son más de 450 contratos, nos implican un ahorro solo en la CEPAS de más de 68 millones de quetzales al año. Ahora les hago yo la pregunta a ustedes. ¿Ese será bien común o será bien particular? No, efectivamente son las decisiones que se esperan de un presidente en la conducción de la crisis. Y tenemos que hacerlo. La SA. ¿La de asuntos agrarios se refiere? Sí, por ejemplo. Director de la SA, 3 asesores del director.
un asistente, una secretaria y 2 pilotos. ¿Cuánto cree que me cuesta? Pues Nos cuesta a los ciudadanos. Como a ciudadano todos. le estoy hablando, Sí, me cuesta como ciudadano. como contribuyentes que somos. La dirección de esa secretaría. Mensual, Mensual, sí. 1,5 millones. 175,000 quetzales al mes, eso. 2 millones y pico de quetzales al año, 8 personas. Aprovechando que estamos hablando y que Carmina Ahora, introdujo, pero solo permítame. le dejo de una vez para la que le conteste. No, permítame. Porque estoy bien, la pregunta va, está bueno, ¿y para qué usar el dinero este? Bueno, ya se firmó el acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos y vamos a salir con un suplemento alimenticio en esta época de crisis por todo el año, por los próximos 4 años, donde por 60 millones de quetzales al año le vamos a dar de comer todos los días a todos los niños en riesgo, que son casi 200,000 niños, de entre los 6 meses y los 24 meses de edad. Eso significa la CEPAS. Solo un ahorro. Significa 200,000 niños comiendo el alimento necesario con 13 vitaminas y 6 minerales para que puedan, por medio de una papilla, recibir todos los nutrientes que nos garanticen que esos niños no estén desnutridos. Eso significa una institución que era ilegal. Porque encima de todo, esa secretaría fue hecha, según los acuerdos de paz, por 5 años. Y desde el año 2001, 2002, 31 de diciembre del 2001, a esta fecha, fue prorrogado su mandato por medio de un acuerdo gubernativo. Ojo, según, y usted lo sabe mejor que yo, una secretaría de la presidencia se crea por decreto legislativo, no por un acuerdo gubernativo. Y esa secretaría, la SAA y otras que hay en la presidencia, fueron creadas por acuerdos gubernativos. Yo juré respetar las leyes el 14 de enero y hacer que se respete. Y no puedo incurrir en seguir cometiendo los errores de utilizar el dinero del pueblo de Guatemala en cosas ilegales. Así que discúlpenme, que me disculpen los señores de la SAA, que me disculpen los señores de la CEPAS, pero... Creo que, presidente, que no hay que pedir disculpas. Perdóneme. No, yo se los pido disculpas a ellos. Son decisiones que se requieren en estos Pero momentos. son 200,000 niños que van a comer con eso, que no tengo de dónde sacarlo, pero que es principal. Y se lo digo abiertamente al señor Procurador de los Derechos Humanos. Hoy me manda el Procurador de los Derechos Humanos, que va Otro intercambio de cartas. intercambio de cartas, ya ni las contesto. Mandan todos los días. Una aplicación, pusimos Alerta Guate, una aplicación que veníamos trabajando desde antes de asumir la presidencia, digamos, octubre, por ahí, porque nos iba a servir para alertar a un lugar, a un municipio, a un departamento de todo un país sobre una emergencia. Nos podía servir para buscar un niño desaparecido, para reportar un carro robado, para muchas cosas. Y para un desastre, poder prevenir un desastre, decir, miren, el volcán está en peligro, por favor, sálganse, viene un huracán, por favor, prepárense, una alerta. Alguien, una señora que es comunicadora social, porque no es periodista, en un canal principió a decir que lo que pasa es que el gobierno con esa aplicación está obteniendo los datos de la persona. Miren, la cosa más ridícula del mundo. En primer lugar, para entrar a Alerta Guate, si yo no quiero, yo no pongo mi correo, no pongo mi teléfono, no pongo nada, no pongo ningún dato. Recibo una carta del procurador donde me recuerda todas las violaciones a la ley que se puede incurrir por la toma y la sustracción de los datos. Y yo le pediría al señor procurador de los derechos humanos que por favor le escriba urgente a Facebook, a YouTube, porque ahí sí tiene que dejar unos los datos, hasta en la tarjeta de crédito. Miren. No, es que presidente, miren, aquí aprovechemos. Estamos alegres. Hoy se dio a conocer que el ministro de Agricultura el día de ayer presentó su renuncia y le acepta. Cuéntanos un poco de esta situación. Por razones personales. ¿Ya tiene usted algún sustituto identificado o tenemos que esperarnos todavía? 3 perfiles de personas.
los daremos a conocer. No pasará, creo yo, este fin de semana sin que anunciemos el nuevo ministro de Agricultura. Señor presidente, regresando a la situación actual, desgraciadamente es complicada. ¿Cómo funciona su mesa de crisis, su equipo? ¿Y cómo está conformado? Bien, mire, en el tema económico está integrada por el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Comunicaciones, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa. Es básicamente, digamos, la crisis de donde se maneja la crisis económica, que tiene que ver mucho también con el tema de las probabilidades, la probabilidad de estallidos focales de ingobernabilidad en algunos lugares. Pero básicamente, digamos, ahí es donde funciona. Aparte está el tema de seguridad. Se maneja de una manera muy coordinada con la Secretaría de Coordinación Técnica del tema de seguridad. Y ahí nos juntamos con todo, incluyendo todos los participantes. Al presidente nunca ha sido normal que participe, siempre es el vicepresidente. En este caso participa el presidente y el vicepresidente. Y hemos invitado a que estén presentes aquellas instituciones que están relacionadas con el tema de seguridad, de manera que tenemos ese comité para temas de seguridad, que entre las dos se plantean soluciones. Y hay un tercero que hemos conformado, que es para el tema sanitario, que ese está conformado por el presidente, el ministro de Salud Pública, los viceministros, el ministro de Finanzas, básicamente, que es en donde estamos operando el tema de la adecuación de fondos, de recursos, y donde se ha podido apoyar al Ministerio de Salud Pública con equipo del Ministerio de Finanzas ahí mismo para ayudar en la operatividad y la transparencia de la adjudicación de las cosas por compras de excepción, que a pesar de ser de excepción, se han hecho a través de Guatecompras para tratar de hacerlo lo más transparente posible. Hemos encontrado anomalías, hemos votado algunas cosas, hay gente que ha participado y pretende ganar los concursos con unos precios irrisorios que no vienen al caso, y cuando no nos parece el precio lo votamos. Ahorita mismo, hoy, votamos un evento de mascarillas porque nos ofrecen una mascarilla triple filtro, que no es la N95, pero es una triple filtro muy buena. Nos la estaban ofreciendo la más favorable en 6.90 quetzales, cuando el costo debería estar como en 4.50. Entonces, sabiendo nosotros a cómo debería ser el costo, nos salió a 6.90 y dijimos, se anula. ¿Por qué no le conviene a los intereses del Estado? Cuando se aparezca el precio que es real, porque hay mucha gente que ha tratado de ganar eventos, precios que se superan. Que lucran con la salud y la necesidad de la gente. Nosotros lo votamos. Presidente, en este tema de los comités de crisis que usted ya nos los explicó, en otros casos se ha visto que se han conformado comités científicos, asesores independientes, que desde una perspectiva muy fría y todo, no es que critiquen, sino están observando. No, y de hecho lo tenemos, por ejemplo, ¿existe? En el tema de seguridad. No, científico en el tema sanitario. En el tema, de sanitario. Por ejemplo, hemos tenido un acompañamiento muy cercano con la Asociación Guatemalteca de Epidemiólogos. Es más, han estado en casa presidencial. Hemos tenido acercamiento con gente de la OPS. De manera que nos aseguremos que estamos siguiendo los protocolos internacionales que se han puesto para esta pandemia, que podemos no estar incluso de acuerdo con algunos Precisamente de ellos, esa es la... Porque, vaya, hoy me viene una carta del director ejecutivo de la OMS, en donde cambia a 180 grados la opinión de la última carta. La opinión de la última carta hace como 15 días, que las medidas de cierre eran las importantes. Hoy es que hay que considerar abrir los aeropuertos y que el tráfico aéreo se restablezca lo antes posible. No. Que me disculpe, señor director de la OMS, en este momento... Anticipo que comparto su opinión sobre la OMS. Yo creo que... No, pero en este momento, sí, que me disculpe, pero... Paso, ese párrafo lo pasé, no le hago caso. ¿Por qué? Porque mi lógica
Y la lógica de con los que hemos hablado es que ese cierre va a ser el que más nos va a costar abrir hasta que las garantías en los países con los que tenemos flujo hayan superado los problemas y no sea una constante reinfección a nosotros. Señor presidente, se acerca la Semana Santa y es una época que muchos guatemaltecos salen. ¿Se ha pensado algún tipo de restricción domiciliaria para que las personas no se muevan a las playas, al interior y evitar más contagio debido a las medidas de contención? Estamos pensando cerrar las playas. Estamos pensando poner una prohibición de ir a la playa. Ir a la playa, a ríos, a lagos, todo lo que implique aglomeración de personas, estamos pensando hacerlas. ¿De qué va a depender? ¿Por qué estamos pensándola? Va a depender del comportamiento. Miren, esta enfermedad nos ha enseñado a que, si bien es cierto, tenemos que ser drásticos en muchas cosas, también no podemos olvidarnos de ese equilibrio y de la necesidad de tener alguna posibilidad de ingreso. Sin embargo, por ejemplo, ya hablamos con alcaldes, caso de Zipacate, por ejemplo, el alcalde nos dijo, aquí tomamos la decisión, presidente, de que cerremos las playas. Por favor, envíenos refuerzos policiales los fines de semana para que nos aseguremos que las playas estén cerradas. ¿Qué es lo que ha pasado? Está cerrado. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. Mi olfato médico me dice que lo tenemos que hacer. Esta Semana Santa, pongámonos a pensar que va a ser como un tamal sin carne o como una Navidad sin Santa Claus, una Semana Santa sin cucuruchos. Pero pongámonos a pensar que lo que hoy vamos a sacrificar nos podría permitir mucha tranquilidad. Cuando uno mira, no sé si los estimados televidentes han visto los desfiles de cadáveres encostalados en un país de Sudamérica que está viéndose, donde ya no hay ni siquiera la posibilidad de cremarlos, donde los están llegando a tirar a la calle y que hay que alguien algún día los entierre. Si no queremos esas imágenes, lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa. O sea, nosotros podemos contribuir a que esa imagen sea una imagen de alguien más, no de aquí. Y eso implica tenernos que guardar. La otra cosa es, miren, la princesa no está para tafetanes, pues. O sea, no vamos a ir ahorita de conga a chupar al puerto, que alegre, cuando la crisis económica está golpeando. Y la gente que tiene la posibilidad económica de hacerlo, qué bueno, estaría mandando un mal mensaje a aquellas personas que no lo tienen. Entonces, yo creo que es un poco de conciencia, es ahí en donde el llamado a la unidad, a que pensemos, a que reflexionemos, a que hayamos pensado salir y gastarnos algo de pisto, construyamos unas cuantas bolsas de comida y démosle al que no tiene. Creo que nos haría más felices a muchos poder convivir así la Semana Santa, irnos a un jolgorio que puede ser que resultemos infectados, que puede ponernos en riesgo la vida y podría tirar al traste con toda la buena sacrificio que hemos hecho la mayoría de los ciudadanos en tratarnos de cuidar y de contener. Y lo que acaba de suceder con muchos jóvenes de los Estados Unidos, ¿no? Aprovecharon el Spring Break, se fueron y hoy son los que están sufriendo en los Estados Unidos la desinfección. Yo creo que ese mensaje es importante, presidente, se nos está acabando el tiempo, no lo quiero interrumpir, tal vez el último minuto, últimos 2 minutos, para un mensaje de usted, el presidente constitucional de la República, a los guatemaltecos, agradeciendo de antemano nuevamente la oportunidad que nos ha dado. A ustedes, gracias por la entrevista. Esta es su casa. No es mía, es la casa de todos. A ustedes, estimados amigos, les puedo decir que luché 12 años para llegar a la presidencia. Y me ha tocado lo que nunca pensé que me iba a tocar. Sin embargo, hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor papel. Hay quienes me han recomendado, por favor, descanse, no se agote. Miren, yo no vine aquí a pasear. Yo vine aquí a cumplir un mandato de 1.460 días, de los cuales me quedan ya 1.380 y pico. Y no queremos perder un solo día en hacer lo correcto por el país.
Nos ha tocado una época complicada, una época difícil. Nos tocó encontrar un país muy inseguro. Pero hoy nadie habla que en estos primeros 3 meses hemos logrado rebajar el índice de la criminalidad de los asesinatos en un 32%. 32% comparado al año pasado. O sea, el impacto ha sido grande porque ha habido toda una reestructuración y en la forma en la que nos hemos planteado perseguir al criminal. Hemos disminuido mucho el tema de las extorsiones. Hemos logrado, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público que nunca se había dado, tener éxito en lograr preservar esa seguridad en la que tenemos que tener todos los guatemaltecos. Esa fuera nuestra idea cuando arrancamos el gobierno, porque sabíamos que brindando seguridad, el desarrollo económico iba a ser algo que iba a venir por añadidura. Dios sabe por qué hace las cosas y nos cambió el panorama. Hoy tenemos una crisis sanitaria que está influyendo en una incipiente crisis económica. Y le digo incipiente porque aquellas personas apocalípticas y agoreras que miran que hoy se está destruyendo la economía, no es cierto. O sea, tenemos una crisis, tenemos que solventarla. Y nuestra crisis es de empleo. Por eso hago un llamado al Congreso de la República. Porque si el Congreso de la República me autoriza la ley de leasing público, nosotros podríamos invertir $1,000 millones, 8,000 millones de quetzales casi, en hacer edificios estatales que dejaríamos de pagar rentas, nos ahorraríamos 300 millones de quetzales al año y generaríamos más de 350,000 empleos directos en forma inmediata ya. O sea, soluciones hay, pero necesitamos el concurso en el Congreso de la República. Por eso, estimados amigos, pidámosle a Dios que entendamos que la madurez política hoy tiene que prevalecer, que tenemos que olvidarnos de campañas. Este no es el momento de pensar en partidos políticos, este es el momento de pensar en la gente que sufre porque no tiene comida, en la gente que sufre porque no tiene trabajo, en la gente que sufre porque no tiene para pagar la renta este mes, porque no pudo salir a vender sus panes con chile a la calle, porque no hay transporte. En esa gente es la que hoy tenemos que pensar. Y la única manera de que logremos llegarle a esa gente es que unamos los esfuerzos, la clase política de este país, en plantear soluciones serias para poder enfrentar la crisis. Y al sector privado, invitarlo a que invierta más en el país para que recuperemos este pequeño bache en el que estamos hoy todavía y podamos salir adelante generando empleo. Al final de cuentas, son ustedes los que pueden generar más empleo. No nos conviene que el gobierno genere empleo, nos conviene que el gobierno invierta, haya inversión pública para que se genere empleo en las localidades, en las comunidades, como lo estamos principiando a hacer ya en un plan de emergencia que dará fruto en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Yo sé que mucha gente tiene muchas dudas, pero yo les quiero pedir algo. No dudemos de la capacidad que tenemos los guatemaltecos de unirnos y de resolver los problemas que se nos ha enfrentado a lo largo de nuestra historia. Y este es el momento de la unión y de enfrentar juntos el gran reto que tiene hoy al mundo de cabeza. Pero Guatemala no tiene que perder la cabeza. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Muchas gracias, presidente. Carmina. Gracias, Mariana. Gracias, buenas noches. A ustedes, señor presidente, nuevamente. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y en las próximas noches con otras entrevistas. Buenas noches, buen descanso.